Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los que se están uniendo a nuestro webinar que trata sobre la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno. Eh, Les pedimos por favor, denos unos 2 minutos para seguir admitiendo a las demás personas que están ingresando. Bueno, ahora sí. Bueno, a nombre de BBS les damos una cordial bienvenida a todos los participantes de este workshop que estamos empezando hoy día con una nueva modalidad, con un tema no más de interesante, no más de importante para las organizaciones, para empresas públicas, para empresas privadas. Esta norma es una norma que tiene como finalidad principal el de prevenir el riesgo de soborno al interior de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, grandes, medianas, pequeñas, con o sin fines de lucro. Si bien la norma no puede garantizar que ningún soborno tenga lugar en el presente o en el futuro de las organizaciones, sí puede ayudar a implementar medidas para prevenirlo y hacerle frente. Entonces, hoy día es realmente un placer, es un honor recibir a nuestra docente. Gracias, Carmen, por haber aceptado la invitación de BBS. Para nosotros es un honor tener una docente con este alto perfil que tiene Carmen, ¿no? Bueno, Carmen ha sido directora regional del IBNORCA en Cochabamba, Sucre y Potosí. Ha sido directora además del departamento de la Dirección de Normalización del IBNORCA, ha sido docente del IBNORCA, actualmente también es auditora IBNORCA. Ella, Carmen, es licenciada en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, es especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial. Carmen además es especialista en sistemas de gestión antisoborno, en base a esta norma que la vamos a ver hoy día, la norma ISO 37001, implantación y auditoría. Ella es auditora actualmente con base en esta norma, también auditora en lo que son sistemas de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001. Entonces, Carmen, repito que realmente te agradezco por haber aceptado nuestra invitación. A todos los presentes, por favor, les recuerdo las reglas del webinar que son súper simples. Les pedimos, por favor, que mientras Carmen esté realizando la exposición, ustedes puedan mantener el audio apagado, sus micrófonos apagados. Y si tienen alguna duda que quieran hacerle saber a Carmen, por favor, la escriben en el chat y una vez terminado el workshop, Carmen va a proceder a responder cada una de sus consultas en orden respectivo. Bueno, entonces los dejo en manos de Carmen. Carmen, por favor, si puedes empezar, bienvenida a BBS. Gracias Katia, gracias por la presentación, gracias por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes una norma que es realmente muy importante y que a lo largo de esta presentación vamos a ver la aplicabilidad de la misma, cómo puede servir a las organizaciones y en qué momentos y en qué tiempos se puede implementar. Voy a cortar el video para que no haya ninguna interferencia de parte del internet. Comenzamos la presentación haciéndonos una pregunta. ¿Sabías que el riesgo de soborno se puede prevenir? Y efectivamente sí se puede prevenir. Y vamos a ver cuál es la herramienta que nos va a dar esta posibilidad de poder hacerle frente a una prevención del soborno, que es una situación que actualmente tiene mucha repercusión y además preocupa grandemente a la sociedad. La norma ISO 37001 es la herramienta que nos va a permitir ver los sistemas de gestión antisoborno, los requisitos con orientación para su uso. Vamos a recordar algunos aspectos que considero que son importantes porque muchas veces escuchamos en el cotidiano vivir o en reuniones sobre las ISO.
las ISO, y muchas veces las personas no conocen cuál es el significado de ISO, qué es la ISO, cuáles son las normas ISO. Recordemos que la Organización Internacional de Normalización es la traducción a el nombre que tiene y la sigla que se desprende del nombre en inglés, Organization for Standardization, es la organización que está a cargo de la creación y el desarrollo de las normas internacionales. Normas que permiten asegurar la calidad, la seguridad, la eficiencia, productos, etc. La ISO tiene sede en Ginebra, Suiza. Actualmente tiene trabajadas alrededor de 22,000 normas que abarcan desde lo que es la industria, la tecnología, la seguridad alimentaria, la agricultura, la salud, etc. Actualmente son alrededor de 164 países miembros representados por sus organismos de normalización. Para quienes están en Bolivia, el miembro representante ante la ISO es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, y en países cercanos, por ejemplo, en la Argentina está IRAM de la Argentina, en Brasil está la ABNT, en Chile el INEN, en Perú INACAL, en Colombia ICONTEC, por citar algunos. La ISO tiene una condición de admisión de los miembros y los divide en 3 categorías. Los miembros plenos, que son aquellos países representados por sus organismos de normalización que tienen la posibilidad de poder participar en los comités técnicos internacionales que consideren importantes y necesarios para sus países en cuanto al desarrollo de normas, y además les permite votar y tener voz en esos comités. Un ejemplo cercano en Colombia, productor de café importante, Colombia participa activamente en el comité de café y además tiene la secretaría. Después están los miembros suscriptores, que son economías más pequeñas, pagan cuotas menores porque se paga una membresía a la ISO, y esta situación les permite seguir el desarrollo de las normas. Está abierta una posibilidad en este momento de que los países pequeños o los organismos de normalización que pertenecen a países pequeños en desarrollo en realidad puedan participar hasta en 5 comités como miembros plenos con voz y voto. En el caso de Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos la condición de miembro pleno, antes éramos miembros suscriptores. Y luego están los miembros correspondientes, que generalmente o no tienen un organismo de normalización o las economías son un poco más limitadas. Con ese antecedente, vemos que el año 2013 se inicia el desarrollo de la norma ISO 37001. Anti-Bribery Management Systems, sistemas de gestión antisoborno. En este trabajo participaron 59 países y 7 organismos de enlace. Esta norma se ha publicado el 14 de octubre del año 2016. El 14 de octubre, también a manera de información, se celebra el Día Internacional de la Normalización. En Bolivia, esta norma ha sido adoptada por IBNORCA el año 2017. Antecedentes que hacen al desarrollo de esta norma y que han servido como base bastante importante son, entre varias, algunas normas o algunas disposiciones de orden legal que tienen la capacidad de la extraterritorialidad, vale decir, ir más allá de sus territorios. Por ejemplo, está en el Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley sobre prácticas corruptas en el extranjero, una ley que ha sido aprobada en los Estados Unidos el año 1977 y que prohíbe el pago de soborno a compañías estadounidenses fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Prevé sanciones económicas bastante duras esta ley. Luego está la UK Bribery Act,
que es la Ley de Lucha contra la Corrupción del Parlamento del Reino Unido. Esta norma tiene también una particularidad porque además contempla ya, muestra la figura de la alta dirección, tiene muchos aspectos los cuales la norma 37.001 ha tomado como base. Y también está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un documento de carácter vinculante a nivel universalmente vinculante. Estoy segura que todos quienes participan en este evento tienen la misma percepción que yo. El soborno es realmente un flagelo que azota a los países, a los estados, a la sociedad y causa graves daños relacionados a las economías, a las políticas, a la moral, a la familia, crea pobreza, crea una serie de problemas al interior de las organizaciones. Hasta hace poco tiempo hemos escuchado mucho del caso Lava Jato, por ejemplo, en Brasil, el caso de la Odebrecht, la situación a nivel internacional que se ha suscitado por efecto del soborno. Y ello nos muestra cuán complicada puede ser una situación de soborno en una organización, cómo puede afectar a los gobiernos, cómo puede afectar a las familias, cómo afecta a la sociedad en general, ya que una situación de soborno destruye fundamentalmente la confianza en las instituciones y hace que esa confianza pueda ser tan destructiva que inclusive se pierden vidas humanas. El Banco Mundial ha hecho una estimación anual de cuánto representa el soborno por año. Y tenemos la alarmante cifra de $1 billón por año. La norma ISO 37001 da una definición genérica y me voy a permitir leerles. El soborno es la oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, directamente o indirectamente e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Ponemos una nota porque, como les anticipaba, esta es una definición genérica que nos da la norma. La definición específica puede partir de la organización cuando implementa su sistema de gestión antisoborno y establece su política. El significado de soborno puede incluir aspectos de orden legal y aspectos inherentes a la propia organización. La norma incluye una serie de medidas que representan, por ejemplo, las buenas prácticas de lucha contra el soborno. Y esta norma tiene un aditamento muy importante que es un anexo de directrices para su aplicación, lo que la hace una norma muy amigable, muy fácil de comprender porque inclusive da ejemplos y permite una implementación mucho más fluida. Esta norma tiene como objetivo combatir el soborno. Si bien no nos garantiza que en una organización no se va a producir el soborno, porque eso realmente es imposible, sí nos permite tomar las previsiones para evitar que ocurra el soborno. ¿Quiénes pueden utilizar la norma? La norma puede ser utilizada por organizaciones grandes, medianas, pequeñas, sean del sector público o privado, de cualquier variante, y por organizaciones no gubernamentales. O sea que no es exclusiva para un sector, sea productivo de servicios, ni tampoco es solo para el sector público. Puede ser aplicable a cualquier tipo de organización.
¿Qué beneficios trae la implementación de un sistema de gestión para una organización? Primero, que ayuda a sistematizar de manera coherente la gestión contra el soborno. Ayuda a mejorar los controles que se puedan establecer precisamente para prevenir el riesgo de soborno. Genera confianza en los altos directivos de las organizaciones, en sus propietarios, en sus accionistas, inversionistas, socios de negocios, socios comerciales, en los propios miembros de la organización. Orienta también a la sensibilización al personal, que es fundamental, ya que el personal es la mayor riqueza de las organizaciones y ese personal tiene que estar formado de tal manera que esté, si se puede, blindado contra el soborno. Sirve además como una herramienta de defensa frente a acciones legales a las que pueda ser sometida la organización en casos de investigación, ya que se demuestra con la implementación de un sistema de gestión antisoborno que se han tomado medidas para prevenir esta situación, minimiza la responsabilidad. Para los clientes trae como beneficio la identificación de organizaciones que luchan contra el delito de soborno. También ayuda a trabajar con proveedores que puedan tener una formación o tengan ya la sensibilización para no estar expuestos a los riesgos del soborno, y de esta manera se evita el comprometer la marca o la imagen de la organización con la que puedan interactuar. Existen riesgos menores al operar en mercados extranjeros, lo que da credibilidad a las organizaciones al exterior. Y además hay una evaluación interesante que se puede lograr, por ejemplo, a través de una certificación en la que una organización, un organismo de tercera parte, verifica el cumplimiento de los requisitos de la norma y da esa visibilidad de que la organización tiene el riesgo de soborno controlado. Los beneficios para el mercado: hay transparencia en el desarrollo de actividades de las organizaciones. Esto va dentro de lo que es la reputación de las organizaciones, que se cuida muchísimo y se muestra una reputación transparente y buena, en el sentido de que no hay riesgos de soborno. Se disminuye la incertidumbre en las transacciones comerciales, ya que hay confianza al Aló, Carmen, no se te escucha. Hacen que los costos de los negocios no sean altos. Se minimiza precisamente ese costo del negocio, ese costo de hacer los negocios. Se genera confianza en las instituciones y nuevamente sale la evaluación externa, que es la auditoría de tercera parte, que verifica el cumplimiento de la norma. El alcance de la norma está referido a una integración a sistemas de gestión que puedan haber dentro de la organización. Es fácilmente integrable a la norma ISO 9001, a la norma 45000, a la norma 14001, 22000, 27000, etcétera, ya que responde a la misma estructura de alto nivel de las normas de sistemas de gestión de la ISO, y además también permite la mejora continua dentro de lo que es el planificar, hacer, verificar, actuar. Que vemos ahí graficada, un poco añadiendo a cada circunstancia los capítulos de la norma. Esta es una graficación que nos ayuda a identificar qué capítulos de la norma corresponden a planificar, a hacer, a verificar y a actuar. La estructura de la norma ISO 37001 es la siguiente. Está compuesta, como todas las normas que responden a sistemas de gestión, a la misma estructura.
cuenta con una introducción, un objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones, y el cuerpo mismo de la norma está a partir del capítulo 4, donde se ve el contexto de la organización, el 5 liderazgo, el 6 planificación, 7 apoyo, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 a mejora. Hacemos referencia nuevamente a que la norma cuenta con el anexo A, el anexo informativo, que permite la orientación para el uso de esta norma internacional. Vamos a ver a partir del capítulo cuarto, vamos a ver un poquito el objeto y campo de aplicación y vamos a hacer cierta puntualización a partir del capítulo cuarto. Esta es una norma que amerita mucho más tiempo para poderla conocer mejor. Dentro del objeto y campo de aplicación vemos en qué circunstancias es aplicable la norma. Por ejemplo, qué ámbitos va enfocando dentro de la organización. El soborno tanto en el sector público como privado y en organizaciones sin fines de lucro. El soborno por parte de la organización hacia otros. El soborno por parte del personal de la organización que actúa a nombre de la misma y para lograr un beneficio para la organización. El soborno que puedan ejercer los socios de negocios, los socios comerciales, los proveedores, comprometiendo de esa manera la reputación de la organización. El soborno hacia la organización, vale decir, una entrega, una recepción de soborno que hace la organización. El soborno del personal de la organización en relación a las actividades de la organización misma. Por ejemplo, tengo que hacer un informe que implica algo para alguien y lo favorezco y probablemente recibo un soborno. El soborno de los socios de negocios, les decía, los socios comerciales, los inversionistas, los proveedores, y el soborno que pueda ser directo e indirecto y que pueda ser a través de un tercero. Ese es el objeto y campo de aplicación de la norma. Ahora vamos a ver los capítulos. Como les decía, vamos a ver el capítulo a partir de lo que es el cuerpo mismo de la norma. El capítulo 4 de la norma nos habla sobre el contexto de la organización. Cuando una organización toma la decisión de implementar un sistema de gestión antisoborno, ¿qué es lo que primero tiene que hacer? Tiene que comprender el contexto de la organización, el tamaño, la estructura, la injerencia de otros actores que puedan gravitar sobre ciertas decisiones, si tiene otros emplazamientos, todo lo que es a la organización misma. La comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, internas y externas. ¿Qué es lo que esperan las partes interesadas? La determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno. ¿Cómo se va a determinar este alcance? De acuerdo precisamente al giro de la organización. ¿Cuáles son los aspectos vulnerables de la organización? Y lógicamente todo ello implicará la evaluación del riesgo de soborno. ¿A qué riesgos está sometida la organización? ¿Cuáles son sus puntos débiles para poder ya hacer una planificación en cuanto a la implementación? Dentro de la norma se habla mucho del compliance, que significa cumplimiento. La organización tiene que cumplir los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales, profesionales, que sean aplicables a la misma. Y al interior de la organización, sus empleados deberán cumplir también con requisitos legales, con el reglamento interno, con los códigos de conducta, código de ética, reglamento de personal, etcétera, todo lo que hace a sus obligaciones y responsabilidades frente a la organización y de la organización misma respecto a su estructura y a las disposiciones legales que debe cumplir la misma. Por ejemplo, el tema de seguridad y salud ocupacional, el tema medioambiental, la seguridad social, etcétera.
se evalúa el riesgo de soborno en una organización? Primero se tiene que identificar el riesgo. Luego se tendrá que establecer la probabilidad de que este riesgo ocurra. Por ejemplo, dentro de esa probabilidad podrá haber un incentivo económico, tendrá que tomarse en cuenta el monopolio de decisión. Si, por ejemplo, el hacer un informe dentro de una organización requiere no solamente la firma de quien hace el informe, sino una segunda etapa que pueda verificar que ese informe haya sido hecho de acuerdo a las circunstancias, y una tercera aprobación, por ejemplo, ¿no? Que no hay un monopolio, que no solamente sea una persona la que tome la decisión. El grado de transparencia en las actividades. También se deberá establecer la probabilidad de que ocurra o no el soborno, el impacto que significa este soborno, si afecta a la credibilidad de la organización, si hay una connotación legal, por ejemplo, y todo esto permite establecer si el impacto pueda ser muy bajo, medio, alto, muy alto. Se establecerán graduaciones dentro de lo que es la organización, de acuerdo a los riesgos que se establezcan. Y además se establecerán también los controles. ¿Qué significan los controles? Por ejemplo, el cumplimiento de ciertas disposiciones legales. Si hablamos de una institución pública, tendrá que cumplir con las disposiciones legales que hacen a la razón de esa institución pública. Estará, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, decretos supremos, resoluciones ministeriales, administrativas, etc. Si es una organización privada, disposiciones de un directorio, si existe el directorio, o resoluciones internas. Todo eso es importante en cuanto a los controles que deben haber en una organización. Las acciones para tratar los riesgos del soborno están dentro de lo que es la planificación. Se tiene que hacer una planificación de qué es lo que se va a tratar, los objetivos, se verá el tema de la política, qué es lo que se quiere hacer, si se va a certificar o no. Y además, al hacer el tema de la matriz de riesgos de soborno, habrá que analizar la evaluación de la eficacia de las acciones que se han tomado. Al hacer una matriz de riesgo de soborno, que ya habíamos visto qué es lo que se tiene que establecer, se podrá trabajar, por ejemplo, con un semáforo, para que se establezcan de acuerdo a las connotaciones si el riesgo es muy bajo, si es bajo, si es medio, si es alto o es muy alto, y la probabilidad de que ello suceda, si es muy remota, si es poco probable, si es posible, si es muy probable o si definitivamente es seguro que se va a dar. Entonces, todo eso se analiza en una matriz de riesgos que, bueno, eso amerita un trabajo muy, muy amplio dentro de las organizaciones, estableciendo cuáles son los riesgos más importantes dentro de la misma. Luego vemos el capítulo 5 del liderazgo. El liderazgo es fundamental. Como en toda norma de sistemas de gestión, el liderazgo es fundamental porque tiene que haber el compromiso tanto de la alta dirección y en este caso del órgano de gobierno. La norma nos habla del órgano de gobierno y la alta dirección, y tendrá que establecer este órgano de gobierno, la alta dirección, una política antisoborno. Se establecerán los roles, las responsabilidades, las autoridades en la organización, cada quien qué es lo que debe cumplir, la función de cumplimiento antisoborno que vamos a ver en detalle, y la delegación de toma de decisiones. Todo eso contempla el capítulo 5. No vamos a hacer un análisis de cada punto, pero sí de los más importantes. El liderazgo dentro de la organización, les decía que es fundamental. Hay organizaciones que tienen dos instancias. La de más alto nivel, que es el órgano de gobierno, por ejemplo, en una empresa que tiene un directorio. Ese directorio será el órgano de gobierno y la alta dirección recaerá en una gerencia general, en una dirección ejecutiva. Hay organizaciones que en una sola
cabeza recaen las dos funciones, la de órgano de gobierno y de la alta dirección. Les decía que el liderazgo y el compromiso respecto al sistema de gestión antisoborno es fundamental porque son las instancias más altas las que tienen que demostrar el compromiso con un sistema de gestión antisoborno y establecer la cero tolerancia al soborno. Si no hay como decimos siempre, ¿no? Con el ejemplo se dirige, si no hay un compromiso y una demostración de idoneidad y de transparencia, realmente es imposible implementar un sistema de gestión antisoborno. El liderazgo y el compromiso para el órgano de gobierno están en algunas facultades específicas que establece la norma. La aprobación de la política antisoborno, el asegurar la estrategia de la organización y la política antisoborno que estén alineadas, el revisar la información de cómo está funcionando el sistema de gestión antisoborno, el requerir y además proveer recursos adecuados para un funcionamiento eficaz del sistema y la supervisión en la implementación del sistema de gestión antisoborno. Les vuelvo a recordar que puede recaer en una sola autoridad el órgano de gobierno y la alta dirección. La alta dirección, en el entendido en que hagamos una división, tiene a su cargo el asegurar que el sistema de gestión, la política, los objetivos puedan ser establecidos, implementados y sean mantenidos y revisados en la organización. Se debe asegurar además la integración de los requisitos del sistema de gestión antisoborno en los procesos de la organización. El proporcionar los recursos adecuados, tanto físicos, económicos, hardware, software, etcétera, para que todo funcione adecuadamente. También debe asegurar que el diseño del sistema de gestión antisoborno sea adecuado y que ello permita el cumplimiento de los objetivos que se han establecido, como que ha establecido la organización. Además, tiene que dirigir y apoyar al personal respecto a la eficacia del sistema de gestión antisoborno y el promover la mejora continua. Hay muchas otras actividades que establece la norma que la alta dirección debe desarrollar. Este es un resumen de lo mismo, del punto específico. Hay un aspecto fundamental que es la política antisoborno. La norma nos dice que la organización debe tener una política antisoborno y esta política antisoborno del sistema de gestión antisoborno que tendrá en detalle muy grande. Por ejemplo, la prohibición del soborno deberá decir, por ejemplo, la organización X tiene como política cero tolerancia al soborno, algo así. Exigir que exista un cumplimiento de las leyes antisoborno que son aplicables a la organización, que haya el propósito de la organización debe estar adecuado. Tiene que haber un marco de referencia para el establecimiento, revisión y logro de los objetivos antisoborno. Se tendrá que fomentar y promover que las partes interesadas sean estas internas, vale decir el personal, y externas, que están referidos a los socios de negocios, a los socios comerciales, etcétera, planteen cuestiones de buena fe, con confianza y sin temor a represalias. ¿Qué significa ello? Que si en el momento de hacer una denuncia, por ejemplo, no hay el temor de que por hacer una denuncia de soborno pueda haber una represalia y el funcionario pueda ser dimitido de la organización. Entonces tiene que haber ese compromiso. Se incluirán además compromisos de mejora continua, etcétera. Esos es a grandes rasgos la política antisoborno o anticorrupción que pueda haber en una organización. Les decía que íbamos a hablar de la función de cumplimiento. Esta norma establece una instancia que es muy interesante, que se llama función de cumplimiento, que puede recaer en una o más personas. En una dirección, por ejemplo, una dirección de planificación, por darles un ejemplo, y si tomamos como ejemplo una organización, un organismo, una institución del Estado,
podría ser además también en su unidad de lucha, de transparencia y lucha contra la corrupción, ¿no? Para que haya un doble control, un doble cuidado dentro de lo que es el adecuado funcionamiento del sistema de gestión antisoborno. Y en una entidad privada podrá ser, por ejemplo, la unidad legal o establecer una instancia colegiada, pero sí necesariamente tiene que haber esta instancia que se llama función de cumplimiento. ¿Qué hace la función de cumplimiento? Supervisa el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno. Proporciona además el asesoramiento necesario al personal, sensibiliza al personal, capacita al personal, explica la política antisoborno, se cerciora de que el personal reciba, por ejemplo, la política, el código de conducta, los documentos inherentes a la organización, para que sepa ese personal que está entrando a una organización donde hay cero tolerancia al soborno. Se tendrá que asegurar además que el sistema de gestión está conforme a los requisitos de la norma ISO 37001. Y además deberá informar a la alta dirección, al órgano de gobierno, respecto al desempeño del sistema de gestión antisoborno. Es una instancia de suma importancia porque ejerce un control de que el sistema funcione efectivamente. Respecto al punto 6 de la norma, que es la planificación tiene que estar alineada a objetivos claros, a objetivos que se pueden cumplir. Los objetivos de la organización tienen que ser coherentes con la política antisoborno, tienen que ser medibles, tienen que tomarse en cuenta los factores de los mismos en cuanto al contexto de la organización. Tienen que ser alcanzables, tienen que ser objeto de seguimiento, vale decir, de auditorías, tienen que ser comunicados y tienen que ser actualizados cuando corresponda. Entonces, en esta gráfica vemos qué es lo que se tiene, qué se va a hacer, o sea, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? La planificación de objetivos. Hay un micrófono abierto, por favor. Por favor, si pueden cerrar su micrófono. Ya está, Carmen, ya les estamos dando el audio. Ok, gracias. ¿Qué recursos se van a requerir? ¿Quién va a ser el responsable de esta planificación? ¿Cuándo se alcanzarán los objetivos? ¿Cómo se evaluará e informará los resultados? ¿Quién va a imponer sanciones y responsabilidades cuando corresponda? Todo esto está dentro de la planificación del sistema de gestión antisoborno. Respecto al apoyo, como en las normas de sistemas de gestión, se requieren recursos humanos, recursos físicos, les hablaba del hardware, del software, infraestructura, todo lo necesario para un desarrollo efectivo y un funcionamiento adecuado del sistema de gestión antisoborno. Además, también tendrá que cuidarse la competencia del personal a momento de hacer una contratación. Se tendrá que ver que quien va a desarrollar cierta actividad realmente tenga las herramientas y los atributos necesarios para cumplir con esa actividad. Tendrá que hacerse un trabajo muy importante respecto a la toma de conciencia y a la formación. Cuando veíamos la función de cumplimiento y les decía que tienen un papel muy importante, está precisamente en cuidar que el personal reciba un refrescamiento permanente, sea formado dentro de lo que son los sistemas de gestión antisoborno y tenga un conocimiento pleno del sistema en cuanto, por ejemplo, a la identificación de riesgos, cómo tratarlos, cómo hacer su matriz de riesgos. Tienen que estar involucrados en un sistema de gestión. La comunicación es fundamental en un sistema de gestión antisoborno. Si hay una política antisoborno, esa política tendrá que ser difundida a través de todos los canales necesarios y si es posible en otros idiomas, porque eso nos dice la norma. Por ejemplo, en una organización en la que tenga filiales
en el exterior y el idioma sea diferente, bueno, pues tendrá que hacerse la adaptación a ese idioma. O dentro de los países, si hay otros idiomas que se hablan, por ejemplo, quechua, aymara, guaraní, etcétera, y hay una interactuación de esa organización con personas que hablen esos idiomas, tendrá que también traducirse la política o los documentos a esos idiomas. Y comunicar permanentemente, mantener los canales de comunicación abiertos para un adecuado funcionamiento del sistema. Y también tendrá que haber un control de la información documentada, mantener la información vigente, efectuar el tema del control de la documentación en cuanto al cumplimiento de disposiciones legales, por ejemplo. Que no se salten aspectos de orden legal, por ejemplo, en organizaciones del Estado, la debida diligencia es fundamental. Se tendrá que ver si hay una publicación, si se amerita una publicación en SICOES, por ejemplo, para hacer una contratación, todo lo que sea respecto al cumplimiento de las disposiciones legales que hacen al adecuado control de la información. Respecto a la operación, habíamos hablado de la planificación y el control. La planificación y el control operacional estará vinculado a todo lo que implican los controles dentro de la organización. Que se cumpla con la debida diligencia, por ejemplo, en los procesos de contratación. Si se tiene que hacer una invitación directa, una invitación pública, si tienen que hacerse cotizaciones, si tienen que hacerse informes, hasta llegar a un punto de elaborar un contrato. Esa es la debida diligencia, que se cumplan todos los pasos que debe realizar, que están establecidos para un proceso. Los controles financieros y no financieros, están referidos los controles financieros, por ejemplo, cuando se tiene que hacer un pago, que no recaiga en una sola persona la aprobación del pago, la firma del cheque y la entrega del cheque, por ejemplo. Tendrán que haber controles de informes, verificación de contratos, tal vez una resolución, las firmas en los cheques, esos son los controles financieros. Y los controles no financieros son todos aquellos relacionados al cumplimiento de los documentos. Aquí hay lo que les decía, un informe y todo lo relacionado a que el proceso sea transparente. Tendrán que haber los controles antisoborno, por ejemplo, establecer una política antisoborno, establecer un manual, establecer requisitos específicos que se tienen que cumplir para que el funcionario no pueda estar sujeto a un riesgo de soborno. Los compromisos antisoborno. Este es un aspecto muy importante, por ejemplo, cuando se trata de desarrollar contratos. Si una organización va a contratar un proveedor, será importante, porque además así lo dice la norma, establecer un compromiso antisoborno, que podrá ser incluido en una cláusula dentro del contrato o un documento adicional al contrato en el que se establezca ese compromiso antisoborno. En el caso de organizaciones estatales acá en Bolivia, por ejemplo, existen modelos de contrato que efectivamente no se los puede cambiar, no se los puede modificar, pero sí se podrá de repente solicitar a una instancia superior del Estado el poder incluir dentro de ese contrato una cláusula antisoborno, o se tendrá la posibilidad de hacer firmar un compromiso antisoborno al proveedor. El tema de los regalos, la hospitalidad, las donaciones y beneficios similares. La organización debe tener bien claro y establecido documentalmente y por escrito en qué circunstancias están prohibidos los regalos, la hospitalidad, las donaciones y los beneficios. Se podrá inclusive establecer montos. Por ejemplo, si la organización va a realizar una donación con carácter de ayuda, por ejemplo, si hay un desastre, una situación de esa naturaleza, tendrá que estar establecido en su política. Y si un funcionario recibe un regalo, se podrá también o prohibir
o establecer hasta un monto de cuánto puedes recibir. Por ejemplo, les doy un ejemplo, $50 o un equivalente en la moneda de otros países. Pero la organización también puede establecer que no están permitidos los regalos. O si se permiten, se tendrá que tener una política, por ejemplo, de a fin de año sortear, hacer algún tipo de actividad, porque un soborno puede estar también vinculado a que si yo quiero beneficiarme de un contrato, le pago un pasaje, una vacación a quien depende que me den el contrato, a él y a toda su familia, o le regalo algo muy suntuoso. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien controlado en la organización. Y esos son justamente los manejos de los controles antisoborno que no tienen que ser inadecuados, ¿no? Están el levantamiento de las inquietudes, las investigaciones para hacer frente al soborno, siempre dentro del marco de la buena fe, porque eso tiene que tenerse en cuenta para no mellar la dignidad de las personas por alguna situación de revancha, una situación adversa a quien está siendo de repente sometido a una investigación. Respecto a la evaluación del desempeño, como todo sistema de gestión, existe el seguimiento, la medición y el análisis de la evaluación. Están las auditorías internas, que tienen que ser desarrolladas por personal que no pertenezca a la unidad que se esté auditando. Y además, el resultado de esta auditoría interna tiene que estar revisado por la alta dirección o por el órgano de gobierno. Además, la función de cumplimiento antisoborno juega un papel importante dentro del desarrollo de las auditorías internas, porque hace el seguimiento, hace una planificación, hace el cronograma de auditorías, por ejemplo, para que se puedan desarrollar en las organizaciones. La auditoría interna tiene que, como en todo sistema, en el caso del sistema de gestión antisoborno, tiene que estar conforme a los requisitos de la organización, tiene que ser, como ya sabemos, razonable, proporcional y basada en el riesgo. ¿Qué se mide? Se miden el soborno o la sospecha de soborno, la violación de la política antisoborno, el fracaso en el cumplimiento por parte de los socios de negocios, las debilidades y las oportunidades para la mejora del sistema de gestión antisoborno, y además tiene que ser objetiva e imparcial. Tiene que ser, como les había adelantado, por una función independiente al personal que está siendo auditado, la función de cumplimiento antisoborno, establecer el alcance y además es responsabilidad de esta instancia. La persona tiene que ser distinta al departamento y el grupo puede estar conformado por todas las personas que puedan desarrollar la actividad, que estén capacitadas, que tengan la capacidad y el conocimiento de la norma para poder hacer una auditoría interna. Y la mejora, ¿no? El tratamiento de las no conformidades, las acciones correctivas a las mismas, las acciones preventivas, nos permitirán tener una mejora continua. Aquí les presento una gráfica que hace un resumen de lo que hemos podido ver. Vemos que la norma es preventiva, tiene que haber una política, un compromiso, tiene que haber comunicación, tiene que haber evaluación de riesgos, la proporcionalidad, la debida diligencia, una autoevaluación, el seguimiento y la revisión, por un órgano independiente, la colaboración de los auditores, la supervisión de los socios comerciales, los canales de denuncia, la protección al denunciante y los controles internos financieros o no financieros. Es un gráfico que resume lo que hemos visto. Hay aspectos que son muy importantes dentro de la norma que los vamos a ir puntualizando, como es la evaluación de riesgo. Esta evaluación tiene que ser de manera regular y se tienen que establecer los controles necesarios para detectar a tiempo los riesgos, tomando en cuenta además la política y qué objetivos
se ha plasmado la organización. Por ejemplo, un objetivo puede ser que la organización quiera en un futuro hacer una certificación de su sistema de gestión antisoborno. Entonces, todo va a ir en función a eso, ¿no? Cumplir todos los pasos que establece la norma. Cuando hablamos de política de soborno, que es un requisito ineludible que la organización debe cumplir, la alta dirección tiene que establecer, mantener y revisar esta política en la que ya habíamos dicho que se prohíbe el soborno, cero tolerancia al soborno, se requiere el cumplimiento de las disposiciones legales, sea apropiada al giro de la organización, adecuada a cuál es la razón de la organización, se tendrá que proporcionar un marco de referencia para establecer la revisión de los logros y de los objetivos antisoborno. Se incluirá el compromiso para que se deben cumplir respecto a los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Se debe promover el planteamiento de las inquietudes de buena fe, lo que les hacía referencia, evitando el tema de represalias o temores, con un grado de confianza y transparencia que sean razonables. Esto es fundamental. En el aspecto de la contratación sí hay que tener muchísimo cuidado porque son los aspectos vulnerables dentro de la organización, ¿no? El personal tiene que cumplir con una política de soborno. Por ejemplo, si se va a contratar un personal, hay organizaciones que actúan de la siguiente manera. Entrevistan a una persona que si va a cumplir un cargo delicado, un cargo en el que pueda haber riesgos de soborno, entrevistan a la persona y ya le transmiten que es una organización que tiene cero tolerancia al soborno. Le hacen conocer toda esa situación porque la persona tiene que estar informada. Además, hay ciertos controles que se hacen generalmente en cuanto a antecedentes de la persona. En el ámbito público hay una serie de requisitos que debe cumplir la persona, certificaciones de la FELCC, del REHAP, etcétera. Y son estos los factores que ayudan a hacer una contratación de personal idóneo. Después, la persona que se va a contratar tiene que recibir todos los documentos inherentes al sistema de gestión antisoborno, como es la política, códigos de conducta, etcétera. La organización tiene que disponer de todos los mecanismos necesarios para poder establecer la disciplina apropiada para el personal que viole la política antisoborno. Eso lo tiene que establecer en cuanto a qué sanciones o qué aspectos se van a ser pasibles a sanciones. El personal no puede sufrir represalias por discriminación o medidas disciplinarias por denunciar el soborno. Este es un cuadro que les muestra en caso de tener la intención de implementar un sistema de gestión antisoborno, a grandes rasgos un análisis de tiempos. Por ejemplo, una organización en un mes hará el análisis, el relevamiento de prácticas antisoborno de la organización, se establecerán el conocimiento de la norma, el establecimiento de las acciones, de los objetivos que se van a implementar, todo lo relacionado a los primeros pasos, ¿no? Para poder hacer una implementación. Entre los meses 2 y 8 podrá hacerse el diseño del sistema de gestión antisoborno, se establecerán las políticas, los objetivos, procedimientos, se va a hacer la sensibilización al personal, la asignación de responsabilidades, el establecimiento de la función antisoborno, fundamental para ello, para esta implementación. Entre el 9º y 10º mes se podrá hacer la auditoría interna para ver cómo está la organización, si ya ha madurado su desarrollo, y podría pensarse en una certificación al cabo de un año. Es un análisis muy a grandes rasgos en cuanto a plazos que se podrían aplicar. Hay muchas justificaciones para el soborno, ¿no? Hay justificaciones en el actuar y en el accionar de la gente.
Por ejemplo, si el proveedor dice, tenemos que ganar la licitación, no importa a quién haya que pagar. Entonces, la gente va justificando por qué lo hace. Es un estímulo por la presión que genera el contratar, el cumplir. Y ahí viene la ayuda, ¿no? Haz todo lo que tengas que hacer para que logres. Luego están las debilidades que se encuentran respecto al control que facilita la comisión de delitos. No teníamos idea que nuestro agente hacía esos pagos. Lo importante es el resultado, el fin justifica los medios, ¿no? Registrarlo como una parte del costo. Y luego está el convencimiento, el autoconvencimiento. Pero si le he generado ganancia a mi organización, o si se recibe algo es justo, me lo merezco, etc. Hay una serie de justificativos que van fomentando muchas veces el soborno y la corrupción en general. Y es algo que hay que tratar de eliminar, hay que tratar de educar a la gente para que no caiga en esa autojustificación. Este es un mapa de la corrupción que está público en el internet, las graduaciones de los países de acuerdo a cómo está el mapa de la corrupción. Lo más oscuro es lo más problemático y lo más preocupante. Y algunos casos de soborno, de corrupción que ha habido en algunas instancias, en algunas organizaciones hace tiempo atrás. Aquí está faltando el caso de Brecht, que ha sido muy connotado y muy reciente. Y bueno, las sanciones y las multas y las situaciones de riesgo que implica el poder, el dar un soborno para obtener algo. La sanción o la sanción sí puede ser realmente fatal, ¿no? En cuanto al aspecto económico y sobre todo a la credibilidad de las organizaciones. Hay ya muchos países que están incursionando en la implementación, en la certificación de sistemas de gestión antisoborno. En España es el tercer país del mundo y segundo en Europa con certificaciones de sistemas de gestión. Está Alstom, por ejemplo, una de las mayores multinacionales de equipos y sistemas de transporte. En Sudamérica, el Perú está muy avanzado, tiene muchas empresas. Estas son algunas: RIMAC, el Banco de Crédito, Nautilus, el Ministerio de Energía, hay algunas más. Hay otras empresas también, por ejemplo, en Argentina, en el Uruguay, en el Brasil, y en Bolivia actualmente está la ANH. Un poco de legislación boliviana, no sé si todos están familiarizados con la ley 004 de lucha contra la corrupción, que se la conoce como Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde ya se habla sobre el cohecho, ¿no? El cohecho pasivo, ya se va al tema de extraterritorialidad transnacional, obstrucción de la justicia. Está también, hay vinculaciones en el ámbito público con la ley 1178, la ley de administración y controles gubernamentales, el incumplimiento a esta ley, por ejemplo, en cuanto a contratación de bienes y servicios, puede dar de repente un pie a la corrupción, al soborno, y estas son las normas que más se utilizan aparte del Código Penal respecto a lo que es cohecho. Finalizo esta presentación con una frase que me ha gustado muchísimo, que la ha establecido un actor, cantante, actor, director de cine hindú, que es Kamal Hassan, y dice: cuando no tomas una postura en contra de la corrupción, tácitamente la apoyas. Y creo que es así. Creo que estamos en una etapa en la que sí tenemos que pensar más en las organizaciones, en los países, obviamente en el Estado, en las familias, y el tomar las previsiones para evitar un riesgo de soborno creo que es fundamental para ser mejores personas y tener un futuro más promisorio, ¿no? No caer en eso de, bueno, así lo hacía y así nomás que sea, porque es algo que podría afectar mucho a las generaciones
futuras, como que lo hace. Ya les había dicho que puede el delito de soborno destruir familias y generar mucha tristeza. Y creo que implementando un sistema de gestión antisoborno se puede contribuir a que este vaya minimizándose. Muchísimas gracias. Ahora sí estoy atenta a sus consultas. Bueno, Carmen, muchas gracias por la presentación. Creo que las normas 6 otra vez nos dan la pauta, ¿no? Para varios sistemas, en este caso, para luchar contra lo que es los sobornos, contra lo que es la corrupción. No sé si tienen alguna pregunta. Pueden dejarnos, por favor, sus preguntas en el chat, de manera que Carmen las pueda contestar. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Creo que están asustados. Sí, bueno, Carmen, yo tengo una consulta. Si tienes un sistema implementado ISO 9001, me parece que es mucho más fácil implementar esta norma. No sé, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que tú crees? Sí, como habíamos visto, esta norma, como todas las normas que responden al mismo ordenamiento, tienen la facultad de integrarse más fácilmente. Y evidentemente, si tienes un sistema de gestión de la calidad, tienes mucho camino avanzado, ya tienes procesos identificados, ya tienes riesgos identificados, entonces sí se puede implementar de una manera más rápida un sistema de gestión antisoborno. Gracias, Carmen. A ver, aquí hay unas preguntas. Nos dice, bueno, justo Galindo te felicita, dice, excelente presentación. ¿Cuál es el costo y tiempo aproximado para implementar esta ISO? Bueno, todo depende del tamaño de la organización y un costo, eso ya lo tiene que determinar la organización de acuerdo a su giro y a qué y cuáles cuál va a ser el alcance de su sistema de gestión antisoborno. Yo me he animado a darles un tentativo en cuanto a tiempos, pero en cuanto a costos es muy difícil porque hay que pensar en la implementación, qué recursos se necesitan, el tema de capacitación de personal, todo lo que son la identificación de los riesgos y ya pensar en una certificación, eso sí se tendría que ver con un organismo de certificación. Perfecto. Otra pregunta, ¿en las entidades públicas aplican esta norma? Bueno, ahí creo que le respondiste, ¿no? Porque hay una entidad sí que está certificada. ¿Cuál sería, Carmen? La ANH. Sí, de hecho, las entidades públicas son lamentablemente en muchos casos un punto neurálgico para el tema de riesgo de soborno. Entonces, sí, la organización, sí, las autoridades tienen el deseo de poder ir eliminando este riesgo, debieran implementar un sistema de gestión antisoborno. Yo creo que sería muy importante para el gobierno, para los gobiernos, el fomentar la implementación de un sistema de gestión antisoborno. Es realmente muy, muy importante. Sí, totalmente, ¿no? Ya que hay muchas organizaciones que están certificadas en la ISO 9000 y sí he escuchado que muchas están con el interés de certificarse, ¿no? Otra norma, perdón, otra pregunta de Paula Agustillo te pregunta, ¿qué opina de la intervención del Ministerio de Transparencia con relación a la corrupción? Bueno, el Ministerio de Transparencia tiene las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en las entidades del Estado. Y creo que es uno de los organismos que debería fomentar la implementación de un sistema de gestión antisoborno. Marta Mendoza te pregunta, en una entidad financiera como las segmentarias, ¿cómo segmentarías los factores de riesgo? Bueno, habría que hacer un análisis, ¿no? Estaríamos viendo el tema de, por ejemplo, de repente, no sé, pensando en voz alta, el tema de otorgación de créditos, podría ser el tema de recepción en caja, tal vez. Bueno, hay que hacer un análisis de riesgos de acuerdo a
todas las situaciones que se presentan en una entidad financiera. Hay que ir identificando dónde puede existir más riesgo y establecer y hacer la matriz de riesgo para ver cómo ir mitigando ese riesgo y cómo se puede ir enfrentando ese riesgo, ¿no? Hay que hacer un análisis específico de la organización y sí es necesario en ese caso, obviamente, establecer la matriz de riesgos. Exactamente, no, es muy difícil que tú con la poca información puedas elaborar una matriz, ¿no? Segmentar los factores de riesgo. Realmente es una actividad que es bastante compleja, ¿no? Que la cual realiza los que implementan o ISO 9000 o en este caso esta norma 37001. Otra pregunta de Ariel Antonio Aguilar Reyes se dice, ya que existen unidades de transparencia, pero ¿está entre sus funciones prevenir el soborno o solo procesar? No sé si conoces sobre ese tema, Carmen. Las unidades de transparencia están para eso también, ¿no? Para ir estableciendo los riesgos, para ir previniendo. Son también preventivos, no solamente punitivos. Tienen que contribuir a apoyar justamente a la prevención. Blanca te pregunta, si no se tiene la certificación ISO, ¿de igual forma se puede implementar la política antisoborno en una institución? Claro. Sí, una institución puede tener su política antisoborno. De hecho, hay muchas que tienen una política antisoborno. Ese es un paso para ir ya pensando en un sistema de gestión antisoborno. José María Illescas da una opinión al respecto. Él dice que en instituciones estatales es muy difícil denunciar la corrupción porque el denunciante termina echado o discriminado. ¿Cuál sería un camino a seguir cuando tienes toda una organización inmersa en la acción y la omisión, ¿no? Que es algo que también habías explicado en tu presentación, ¿no? De que no haya acciones negativas si es que alguien quiere realizar alguna denuncia. Sí, para eso se establecen los canales de denuncia precisamente, y eso te prevé la norma, establecer los canales de denuncia, y justamente uno de los requisitos de la norma es que no se tenga una represalia frente a quién es el denunciante. Entonces, si hay una represalia, hay un incumplimiento en el sistema. Javier Paz Gunter pregunta, ¿existen algunos países que si el soborno es cotidiano, me imagino que dice, ¿qué pasa con las normas que lo rigen? Bueno, no nos olvidemos que las normas de sistemas de gestión son de carácter voluntario, no son obligatorias. Una norma de sistema de gestión, la implementación de una norma de sistemas de gestión antisoborno es de carácter voluntario, es la decisión de la organización para diferenciarse de las demás. El cumplimiento de las disposiciones legales, ahí sí tienen que cumplir, y si hay una disposición legal que establece el cohecho o el soborno, obviamente tienen que cumplir. Pero una implementación de un sistema de gestión es de carácter voluntario. Marta Mendoza te pregunta, ¿qué canales de comunicación sugieres como política antisoborno? Puedes tener un canal de comunicación mediante correo electrónico. Hay también la recepción de denuncias que son anónimas, se pueden establecer vía página web, hay una serie de formas que se pueden establecer dentro de la comunicación, como les digo, inclusive la parte de denuncias anónimas, sí también se recepciona, ¿no? Obviamente tiene que ser una denuncia fundamentada, porque no vaya a ser que pueda ser de carácter para hacer de repente alguna acción de venganza o algo así, pero los canales están abiertos, por ejemplo, también ante la instancia de cumplimiento, ¿no? Que es una de las receptoras de la parte de denuncias. Gracias, Carmen. Walter Lucero pregunta, ¿se puede perder la certificación ISO si en la institución siguen con las prácticas de soborno y corrupción? Eso precisamente son las auditorías. Primero la auditoría interna, ¿no? Si hay una auditoría interna, ya se establecen ahí cuáles son los riesgos y se hace la verificación de todos los pasos para prevenir esos riesgos. Y se establecen también en una auditoría interna las acciones correspondientes, ¿no? El tratamiento de las no conformidades, las acciones preventivas. Y en el caso de que en una auditoría de certificación o de seguimiento de la certificación
se evidencian serias situaciones de corrupción, que la organización no ha tomado las acciones para el tratamiento, puede haber el riesgo, ¿no?, de suspensión. Gracias. Porque de lo que se trata es de cumplir con los requisitos de la norma. Y la norma nos dice qué tenemos que cumplir para tener una acción preventiva al riesgo de soborno. Si es que hay un soborno, es que los mecanismos de control no están funcionando. Claro, ahí tienes que encontrar la causa raíz, ¿no? Es igual que en la norma ISO, no te dice que no haya, por ejemplo, que no haya reclamos, ¿no? Sí, Claro, debería haber, pero tienes que tomar acciones, ¿no? así es. Te pregunto, bueno, José Manuel Illescas nos hace una observación, nos dice con cuánta plata se llena un corrupto. David Totora nos dice el soborno es como algo normal en instituciones públicas y peor en contratos millonarios. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo prevenirlo? Ahí es la gran pregunta. Es que todo depende de cuál es el giro de la organización, cuáles son las situaciones de riesgo para tomar las acciones preventivas, para prevenir. Es tan importante la matriz de riesgos. Claro, entonces ahí tú identificas dónde están los posibles riesgos Claro. donde puede haber sobornos, donde puede haber coimas, no sé, entonces tú tienes que ahí aplicar, imagino, controles, ¿no? Claro, tienen que haber los controles. Por eso les hacía referencia, por ejemplo, en el tema de los controles financieros, los pagos. No solamente que dependa de una sola persona, ¿no? Tiene que haber un control desde el momento en que se hace la contratación del servicio, quién aprueba, si hay otra segunda aprobación, quién emite el último informe para que se proceda a la contratación, el pago, si tiene 2 o 3 firmas el cheque, todos esos son mecanismos de control. Es muy complicado cuando todo recae en una sola persona y hay mucho riesgo. Exactamente. Bueno, Dayana Arteaga dice, excelente charla. Tomás, en la policía boliviana, ¿cómo se puede implementar la acción antisoborno? Bueno, ahí habría que analizar cuál sería el ámbito, ¿no? ¿Cuál sería el alcance? Porque no olvidemos que son diferentes instancias, está tránsito, está la FELCC, hay diferentes unidades, entonces habría que analizar una por una. Exactamente. Bueno, Carmen, creo que es la última pregunta. No sé si hay alguna pregunta más antes de que terminemos con este workshop. Bueno, les recordamos que el día lunes empezamos con nuestro diplomado de sistemas de gestión integrado con una visión de gestión preventiva de riesgos. Todavía pueden inscribirse hasta el día de mañana porque ya están terminándose los cupos. Aquí te dice Ariel Rodrigo, muy buena presentación. Y bueno, Carmen, de BBS, de parte mía, igual yo opino que ha sido una excelente presentación. Realmente yo creo que es una norma muy difícil de aplicar, ¿no? Principalmente por la coyuntura y por todo lo que vive el país, ¿no? Donde vemos muchísima corrupción. Pero bueno, estas normas sí nos ayudan, ¿no? Para tener ciertos controles, para disminuir el riesgo de lo que son el soborno, ¿no? Ivana Vargas se dice muchísimas gracias. Paula Bucíos nos pide el costo del diplomado. Bueno, el diplomado, ahorita no tengo exactamente el costo, pero creo que sí es el costo al contado es de 1.950, si bien no me equivoco, luego me van a corregir en marketing, y 199 que es el costo de la matrícula. Espero no equivocarme, pero Paula, por favor, si nos puedes escribir al número de BBS, te lo voy a poner acá para que por favor les mandes un mensajito y te van a contestar en marketing. Bueno, Carmen, pueden todos ya activar sus micrófonos para la despedida. Bueno, Carmen, otra vez agradecerte por el tiempo que te has tomado, agradecerte por esta excelente presentación, es realmente tenerte un gusto acá, la primera vez que te tenemos de invitada en BBS, esperamos que no sea la última y te tengamos para otros cursos. A todos ustedes que han estado en este
webinar el día sábado. Muchas gracias por estar presentes. Los esperamos en un siguiente webinar. Síganos por favor en nuestras páginas sociales. Actualmente estamos en Facebook. Paula Bustillo nos dice muchas gracias por la información y la presentación. Si a los que todavía están interesados en el certificado, pueden escribir al número y pueden realizar el consiguiente pago. Se les enviará el certificado y se les dará acceso a la plataforma donde también tendrán otra información que sea complementaria a lo que es la norma. Bueno, Carmen, yo te dejo para la despedida final. A todos ustedes un buen fin de semana, muchas bendiciones y bendiciones a ti. Carmen, por favor, te dejo para la despedida final. Gracias, Katia. Gracias por la atención a esta presentación. Y como les decía, creo que está en todos nosotros el poder interesarnos por la aplicación de esta norma. Si hay personas que trabajan en organizaciones, conversen sobre esta norma, háganles conocer, es una norma muy importante y como les había dicho, creo que aportando con un granito de arena vamos a hacer una sociedad mejor. Yo sé que es imposible eliminar el soborno, realmente es imposible, pero sí vamos a poder hacer una contribución para ir previniendo, ¿no? Muchas gracias por la atención y bueno, sí, también espero que no sea la primera ni la única vez que nos veamos. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. Buen fin de semana y cuídense. Chao, hasta pronto. Gracias. Hasta luego.